mañana, el pastor Gabriel Vargas que le habla, y le estamos hablando desde la iglesia de la comunidad El Shaddai. Y esta mañana Dios tiene algo especial para ti, y vamos a dar un poquito de tiempo para que las personas se sigan conectando en esta mañana. Gracias, y gracias a todos los que nos van a sintonizar, los que nos están sintonizando. Gracias a los miembros de la comunidad del Shaddai. Un saludo a todos. Gracias porque, a pesar que no estamos aquí, continuamos ayudando con el ministerio, ayudando con soporte de la iglesia. Gracias un millón a todos aquellos que todavía nos siguen ayudando, y a pesar de lo que estamos pasando, sabemos que vamos a salir adelante, y que sabemos que para eso fue que la iglesia de Jesucristo fue creada. Amén. En este día, un día muy especial. Toda esta semana hemos estado celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos todos aquí juntos, pero sabemos que en el Espíritu estamos todos, y que cada uno, donde quiera que esté, pues tenemos esa conexión directa con el Señor, y seguimos celebrando porque es una victoria que Jesucristo nos ha dado a la iglesia. Amén. Sin extender más, quisiera que fueran conmigo al libro de Mateos. Y hoy, siendo domingo de resurrección, el tema que escogí para este mensaje es Dios siempre ha estado en control. Y vamos a leer en Mateo, capítulo 26, del versículo 51 al 53. Y vamos a leer esos versículos porque habla de algo muy importante, y cuando yo leí eso impactó mucho a mi vida y me dejó saber mucho de quién verdaderamente era Jesucristo y de quién verdaderamente estaba en control, a pesar de que Jesucristo estaba pasando por toda esa situación. Dios siempre estuvo en control. Vamos a buscar en Mateo capítulo 26, del versículo 51 al 53. Una pequeña palabra que Dios ha puesto en mi espíritu para que yo la comparta con ustedes. También quiero saludar a aquellos que nos van a escuchar más adelante, nos van a ver más adelante, alrededor de todo el mundo. Yo sé que esta palabra va a ser de bendición para ustedes. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espadas a espada perecerán. ¿Acaso piensas, y esta es la parte que más me impactó, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, Señor, porque sabemos que a pesar de cualquier cosa que está sucediendo a nuestro alrededor, tú, Señor, estás en control. Lo aceptemos o no, sabemos que tú, Dios mío, controlas todo lo que está sucediendo, Señor, y nos toca a nosotros confiar en ti, Dios. Saber, Dios mío, que tú, Señor, sabes la solución a todo esto, y que tú permites las cosas con un propósito. Te damos gracias, Señor. Te pido que esta palabra sea de edificación a cada uno que la escucha, y que ellos puedan utilizarla en sus vidas para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. En toda esta semana hemos estado celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no hemos podido celebrarlo juntos, como siempre lo hacemos aquí en la iglesia, todos unidos, Dios nos ha permitido que estemos unidos por la internet. Dios ha permitido que se haya desarrollado este medio para que nosotros podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y el mundo está pasando por una situación muy difícil,
que nadie ni siquiera pensó nunca que esto fuera a pasar. Nadie pensó que el mundo, que las naciones estuvieran de este modo. Eso nunca pasó por la mente de ninguno de nosotros. Pero aunque no podemos estar aquí físicamente, nos mantenemos unidos en oración. Hoy es un día muy importante, un día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy no celebramos la culminación de algo importante, eso no es lo que celebramos hoy. Porque la resurrección es solamente el comienzo. El comienzo de lo que Jesús ha preparado para su iglesia. Y todo esto comenzó cuando el hombre desobedeció a Dios. La Biblia dice que el pecado abrió la puerta para que la muerte entrara. La Biblia dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el pecado de un hombre, la muerte pasó a cada uno de nosotros. Solamente por el pecado del hombre. Y Dios tuvo que enviar a su único Hijo, Jesucristo, para restablecer esa relación que Dios tenía con nosotros. Si Dios tenía una relación con nosotros, pero el pecado lo que hizo, fue separarnos, fue dividir esa relación que nosotros teníamos con el Señor, con Dios. Si mientras Jesucristo estuvo en la tierra, todo lo que Él realizó, todo lo que Él hizo, todo tenía un propósito. Todo lo que Él decía, todo lo que Él hacía, Él tenía un propósito con ello. No hacía las cosas por hacerlas, sino que todo lo que Él hacía, había algo detrás de eso. Desde las parábolas hasta todos los milagros que Él hizo. Si miramos, no todos los milagros los hizo de la misma manera, aunque era en la misma situación. Todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo con un propósito. Si hoy en día todo lo que está pasando, lo queremos aceptar o no, Dios tiene un propósito con ello. Se nos hace un poco difícil aceptarlo, pero Dios tiene un propósito con ello. Y me puedo imaginar cómo los discípulos se sintieron cuando Jesucristo le dijo a ellos que los tenía que dejar, que Él tenía que morirse. Fíjense, ellos estaban acostumbrados a estar con Jesús. Ellos estaban acostumbrados a los milagros de Jesucristo. Ellos estaban acostumbrados al mensaje, a los prodigios. Se acostumbraron a Jesús. Y ellos se sentían muy cómodos y también se sentían protegidos porque Jesucristo estaba con ellos. Cuando Jesús le dijo eso a ellos, eso como que no tuvo mucho sentido para ellos. Como que ellos no podían entender por qué Él se tenía que ir. Y uno de ellos se ofrecieron a protegerlo. Y ahora vemos que las cosas que nosotros nos hemos acostumbrado por muchos años, cosas que nosotros hemos vivido, que no hemos acostumbrado por muchos años, vemos que en semanas todo ha cambiado. Lo que los tomó décadas y tal vez siglos a nosotros tener, en semanas han cambiado el mundo completo. Y poco a poco vemos como todo alrededor de nosotros está cambiando. Si todo lo que nos rodea está cambiando, aunque usted esté pendiente a las noticias o no, que usted salga o no, eso no va a evitar que todo alrededor de nosotros cambie. Y muchas de las cosas nunca van a volver a ser las mismas. Nunca volverán a ser las mismas. Si esta situación nos ha forzado a hacer cosas
que nunca nosotros imaginamos que íbamos a hacer. Muchas de las cosas que nosotros hacíamos en persona, que requería que nosotros fuéramos físicamente, ya no las hacemos por medio de la internet. La internet empezó como algo como que era algo de diversión, de entretenimiento, y ha pasado a ser algo que es esencial en nuestras vidas, algo que nosotros no podemos vivir sin ello. Ahora todo se puede hacer por medio de una aplicación. Todo lo que tú vayas a hacer, lo puedes hacer con esta cajita. Todo. Pagar tus biles, chequear tu cuenta bancaria, todas esas cosas que tú antes tenías que hacer, ahora las puedes hacer con tu teléfono. Ayer mi esposa hizo la compra en el teléfono y alguien le trajo la compra del supermercado a la puerta de la casa. Yo nunca en mi vida pude imaginar que eso iba a suceder. Que tú hagas la compra por internet y alguien te la traiga a la puerta de tu casa. Si a pesar de todo lo que está pasando, muchos no pueden aceptar que Dios esté involucrado con esta situación del virus de COVID-19. Y estamos esperando que algo suceda. Estamos como que quietos, esperando. Y eso es lo que el gobierno nos ha mandado a hacer, estar quietos. Tampoco nos vamos a estar por ahí caminando y desobedeciendo las leyes. Aunque yo he ido a muchos lugares donde las personas como que no están tomando esto mucho en serio. Y yo veo que las personas como que ya no tienen el mismo temor o la misma precaución. Y están caminando por ahí haciendo lo que tienen que hacer y no están tomando las debidas precauciones. Pero tenemos que aceptar que Dios está involucrado en esta situación. Si Dios siempre tuvo un plan con Jesucristo, Dios siempre tuvo un plan con Jesús. Y sé que a muchos de nosotros el hecho de que Jesucristo vino a la tierra y el hecho de que Él sufrió y fue crucificado nos da mucha tristeza. Sí, a mí me da mucha tristeza de que Jesucristo haya venido a la tierra y haya sufrido todo lo que Él sufrió. Y nos debería dar tristeza por todo el daño que le hicieron a Jesucristo, de cómo Él sufrió. Pero tenemos que entender que a pesar del sufrimiento y de todo lo que le hicieron a Jesús, Dios estaba en control. Es muy difícil entender las cosas mientras uno está atravesando por las circunstancias. Es muy difícil. No hay consejo que alguien te pueda dar que pueda curar o pueda aliviar la situación por la cual tú estás pasando. Pero eso no significa que Dios no tiene un plan. Eso no significa que tu situación tomó a Dios por sorpresa. Dios tenía un plan con Jesucristo. Y su plan no culminó con su muerte y con su resurrección. La resurrección de Jesucristo fue solamente un comienzo, fue solamente el comienzo del plan de Dios. Si la Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene un plan contigo y conmigo, pero tenemos que aprender a confiar en Dios.
aunque las circunstancias y aunque todo lo que nos rodea diga lo contrario. Si lo que pasó Jesús fue muy difícil para Jesús, pero él confió en Dios, no importando el sufrimiento, no importando las consecuencias que tuvo que pasar, no importando el acceso que él entendía que él tenía. Porque leímos anteriormente que Jesús dijo: ¿no sabes que yo puedo llamar al Padre y Él me puede enviar a mí ayuda? Había otra salida para Jesús, pero no era el propósito de Dios. Muchas veces Dios nos pone a nosotros por situaciones para que podamos salir al otro lado. Y nosotros tomamos el camino incorrecto. Porque no queremos pasar por esa situación. Y nunca podemos ver lo que Dios tenía para nosotros en el otro lado. Jesús continuó hasta el fin. Todo lo que sufrió. Lo escupieron, lo azotaron, lo abusaron, siendo inocente. Le faltaron el respeto, lo crucificaron, que era una de las maneras más humillantes de morir. Lo crucificaron siendo inocente. Pero él confió en su Padre. Como dije, no importando el sufrimiento, no importando las consecuencias, él confió en Dios. Y yo te quiero decir en esta mañana que Dios está en control. Que Dios siempre ha estado en control. A veces inconscientemente minimizamos a Dios o el poder de Dios. Cuando estas pandemias o esta situación tan grande viene a este mundo y no pensamos que Dios está involucrado. Y no pensamos que Dios ha permitido o está en el plan de Dios. Miles de cosas vienen a nuestra mente. Miles de soluciones vienen a nuestra mente, menos que Dios está en control. Él no nos ha abandonado. Y hay un propósito detrás de todo esto que está sucediendo. Mi esposa me preguntó ayer, mientras estaba compartiendo algo de lo que le iba a hablar en esta mañana. Ella me dijo: es muy fácil para el que está bien, para mí que no estoy sufriendo ahora de ninguna condición. Es muy fácil comprender y decir: yo confío en Dios, Dios tiene un plan para esto, no te preocupes. Pero ella me preguntó, ¿cómo tú le explicas a alguien que se encuentra enfermo en estos momentos? ¿Cómo tú le explicas a alguien que ha perdido un ser querido a causa de esta situación? ¿Cómo tú le haces entender eso a alguien que está pasando por esta situación ahora mismo? Yo te quiero decir que tal vez yo no pueda explicarte exactamente porque no sé cómo tú te sientes. Pero te quiero decir algo, que mientras Jesús pasó por esa situación y antes de él ser crucificado, aún Jesucristo sintió miedo. Si él tuvo miedo cuando estaba pasando por esa situación. La Biblia dice que él le oró al Padre y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa.
En otras palabras, si es posible, no me dejes pasar por esta situación. Si es posible, envía a otro o llévame para atrás para el cielo. Pero él entendía que Dios tenía un propósito detrás de todo su sufrimiento. Y que él entendía que él era parte del propósito. ¿Cuál propósito? De la salvación de las almas, de la salvación del mundo. ¿Y qué le dijo él a su padre en esa oración? Cuando entendió, después que su cuerpo se sintió débil, después que él sintió miedo, él reaccionó y le dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. En medio de nuestro temor, en medio de nuestras circunstancias, tenemos que aferrarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Dios tiene un plan con nosotros. No podemos hacer decisiones permanentes en situaciones temporeras. ¿Qué le digo a alguien que está atravesando o ha sido una víctima de lo que estamos pasando? Alguien que está infectado con el virus, o alguien que ha perdido a un padre, a una madre, a un hijo a causa de este virus. ¿Qué le digo? Lo único que realmente yo te puedo decir es que confíes en Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios sacrificó a su único hijo por nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios nos amó tanto, Dios nos ama tanto, por eso es que te estoy pidiendo que confíes en Dios. Porque su amor es tan grande que la Biblia dice que Él ha dado a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos toca a nosotros asegurarnos que su sufrimiento no sea en vano. La Biblia también dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Nos dice nuevamente: pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Él nos dice que ya Él ha vencido. Yo he vencido al mundo. ¿Qué nos queda a nosotros hacer? Después que Jesucristo murió, sufrió, pero resucitó, gracias a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros hacer con esa victoria de su resurrección? ¿Qué podemos hacer nosotros? La Biblia dice, si Dios nos ha preparado un manual para que nosotros sigamos, cuando nos encontramos en estos momentos de incertidumbre, que no sabemos qué hacer, Él nos ha dado una palabra para que nosotros podamos vivir de ella y seguir hacia adelante. Cuando nos encontremos en estas incertidumbres, sabremos y sabemos qué hacer. Jesucristo resucitó, murió y resucitó con un propósito. La Biblia dice: id por todo el mundo
y predicar este evangelio a toda criatura. Y la resurrección nos ha dado victoria sobre la muerte. ¿Recuerdan cuando el pecado abrió la puerta para que la muerte entrara en el hombre y del hombre se esparció a todos los hombres? La muerte ha tenido poder sobre nosotros todo este tiempo. Pero Jesucristo venció la muerte. Esas son las buenas noticias. Que Él ha vencido la muerte. Romanos 8:35 dice, y ya estoy terminando, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y después hace unas preguntas ahí, dice, tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, del amor que Dios tiene para con nosotros. No hay nada que nos pueda separar. Pero la pregunta que te quiero hacer en esta mañana, ¿qué es lo que te está separando a ti de Dios? ¿Qué es lo que te separa a ti de Dios? Porque la Biblia dice que nada nos separará del amor de Dios. Él siempre nos va a amar, no importando qué. Pero ¿qué es lo que está en el medio? ¿Qué es lo que está entre tú y Dios? Que no permite que haga esa relación, que no permite que haya esa conexión. Y lo quiero dejar con esa pregunta. Y quiero que analicen su vida y piensen, si Dios me ama tanto, ¿qué es lo que yo tengo que dejar? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer para restablecer esa relación? Nada nos separará del amor de Dios. Dios siempre ha estado en control. No importa lo que suceda de hoy en adelante, lo que haya sucedido, Dios siempre ha estado en control. Dios le bendiga en esta mañana. Yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas por medio de su palabra. Y sé que Él seguirá en control y seguirá haciendo lo que Él tiene que hacer. Nosotros lo que nos cuesta es seguir orando ¿por qué? Para saber cuál es su voluntad, para estar en conexión con el Señor, para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si Dios nos puso en esta tierra con un propósito y no nos podemos sentar en una esquina esperando que las cosas sucedan cuando nosotros sabemos que nosotros somos parte de esto. Yo le exhorto que nos mantengamos unidos en oración, orando porque nuestra oración sí hace la diferencia. El gobierno nos da consejos de hacer esto y lo otro, pero Dios nos ha dado la autoridad en esta tierra. Dios le bendiga nuevamente. Le damos gracias por permitirnos entrar a su casa, a su hogar. La semana que viene vamos a estar aquí nuevamente a las 10:30 de la mañana. Soy el pastor Gabriel Vargas, de la iglesia de la comunidad en
El Shaddai en Racine, Wisconsin. Y si necesita la oración, déjenos un mensaje y nosotros estaremos orando por usted. Dios le bendiga y gracias por sintonizarnos. Dios le bendiga.